Al financieros vamos a ver la parte que para un financiero pues resulta más interesante o bueno a este financiero o algunos financieros podría reproducirles en ese sentido y de alguna manera condicionar, pero no es la idea. Resulta que el modelo psicosexual que desarrolló Freud pues se ha criticado desde diferentes frentes y desde luego que algunos han atacado su afirmación sobre la existencia de una sexualidad infantil. Les asusta, ¿verdad?, implícitamente la expansión que hizo en la noción que se tenía para el momento sobre la sexualidad. Hoy en día todavía existen fuertes críticas, ¿verdad? Creen incapaces en la etapa infantil de detener ese desarrollo con relación a la sexualidad que de alguna manera para algunos se detecta como perversidad y no del infantil, sino en forma natural del humano y sobre todo de quien está observando. Desde luego que otros autores en cambio consideran que no amplió los conocimientos sobre sexualidad, que prácticamente todo esto pues ya tenía antecedentes en la psiquiatría y que la filosofía de autores como Schopenhauer prácticamente pues no hizo ninguna aportación novedosa y lo que sí hizo fue neurotizar, ¿verdad?, la sexualidad al relacionarla con conceptos como incesto, como perversión, como trastornos mentales. Algunas ciencias, desde luego, como la antropología, como la sociología, pues argumentan que el patrón de desarrollo propuesto por Freud pues no es universal, no es necesario, por lo tanto no se puede conceptualizar, por lo tanto científicamente no se puede considerar como un aporte para la ciencia y desde luego que en el desarrollo de la salud mental pues se califica de etnocéntrico, pues prácticamente pues no estudió, ¿verdad?, todas las sociedades, todas las culturas y desde luego al ser omiso en ese sentido pues carece del elemento de universalidad. Freud esperaba probar que su modelo, desde luego basado en las observaciones de una clase media austriaca, era válido universalmente, pues desde luego que eso no puede ser así. Utilizó mitología griega, la etnografía contemporánea, hizo modelos comparativos, desde luego como ya lo dijimos, ¿verdad?, acudió a Edipo Rey de Sófocles y desde luego con esto indicó que el ser humano pues desea el incesto en forma natural y la forma en cómo se puede, de acuerdo a la evolución o cómo de alguna manera se puede reprimir ese deseo, cómo se va reprimiendo ese deseo. Desde luego que el complejo de Edipo en este caso pues fue descrito como una de las fases, ¿verdad?, del desarrollo psicosexual y desde luego pues que tenía su conclusión basada en la madurez, ¿verdad?, basada en el super yo derivado del ello y naturalmente mediado a través del yo. También se fijó en los estudios antropológicos sobre totemismo, argumentó que se reflejaba, ¿verdad?, una costumbre de ritos en el complejo de Edipo sobre el tótem y sobre el tabú. Desde luego incorporó en su teoría conceptos de la religión católica y judía, pues él era judío, ¿verdad?, así como principios de la sociedad victoriana sobre lo que debe ser la represión, la sexualidad, la moral, y desde luego atendió a la biología y a la hidráulica, y esto les llama a veces mucho la atención, ¿verdad? Desde luego que Freud desarrolló la llamada cura del habla, y eso sí se le agradece, que posibilitó desde luego la mitigación, ¿verdad?, y desaparición de los síntomas histéricos y neuróticos a través de un monólogo sin censura con el analista o psicoanalista, y desde luego ubicado, ¿verdad?, fuera de la vista del analizado, que atendería con atención flotante y respetaría las reglas de la neutralidad y abstinencia, es decir, evitando prácticamente juicios morales o de valor y no entregando las satisfacciones sustitutas al analizado. Entonces, con todo esto, pues prácticamente hemos avanzado muy bien y desde luego que deben advertir ustedes que el momento clave del trabajo de asociativo, ¿verdad?,
el analista pues lo que va haciendo son intervenciones para interpretar el material que va siendo expuesto, y en la descripción inicial de la técnica este proceso pues no tendría más finalidad que rememorar y hacer conscientes ideas o recuerdos de eventos que por ser dolorosos, humillantes o simplemente intolerantes para el sujeto pues fueron reprimidos en el inconsciente, y trayendo todo esto, este material reprimido a la conciencia, se haría perder su poder patógeno y los síntomas desaparecerían. Desde luego este proceso sencillo sobre el papel pues supone un esfuerzo intenso para el analizado, ya que las mismas fuerzas, ¿verdad?, que de alguna manera posibilitaron y reprimieron hacia el inconsciente y orillaron hacia el inconsciente esas ideas, pues vuelven a ser recuerdos traumáticos que se van a oponer también en forma virulenta a que sean traídos al consciente y naturalmente a ser recordados. Desde luego que estas fuerzas que se oponen al avance de la terapia y a la mejora del analizado se denominan resistencias. Por eso las teorías de Freud, así como la de otros psicoanalistas posteriores, especialmente, ¿verdad?, el caso del ejemplo de Jacques Lacan, pues se suelen utilizar como un marco teórico para analizar obras de arte, literatura, cine, y las distintas interpretaciones de Freud se basan en la visión y sobre el arte como un método efectivo para la sublimación de deseos reprimidos. Así que cuantas veces quieran pintar, quieran dibujar, y cuantas veces sus niños quieran rayar la pared, déjenlos, mientras sean niños. Desde luego Freud analizó varias obras literarias, ¿verdad?, desde esa perspectiva. Desde luego incluyó, ¿verdad?, al propio Edipo Rey de Sófocles y los hermanos Karamazov. Así que si eso lo pueden leer y infiltrarse un poquito, ¿verdad?, en la cultura y el frío ruso ahorita que está de sentirse, naturalmente que habrá que entender ahí a Fyodor Dostoyevsky y enamorarse de esas obras. Desde luego un análisis de Freud de una obra de arte pues hoy en día puede enfocarse, ¿verdad?, la psicología de los personajes, del autor, del público, y no nada más obras de arte. Desde luego que hay una serie de situaciones que ustedes pueden advertir y que pueden revelar precisamente ciertas características del autor. Bueno, les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, ya no nos vamos a agotar más porque es suficiente y parece que ha sido de gran avance. Muy buena tarde.